Yo lo primero, agradecer a Filip, a Nico y a Constance el haber quedarse esta tarde aquí. Tenían viajes programados para de vuelta a sus casas. Elegimos que era muy importante que aquí en este ámbito del Foro de Sindicalistas de Izquierda Unida de Madrid, que creíamos que era un buen ámbito para trasladar una de las ideas centrales cuando nació este foro, que era que sirviera de debate para la gente que estamos en el sindicato, desarrollamos tareas en el sindicato, pero también en el ámbito político militamos en esta organización. Y por lo tanto, agradecerles enormemente que se hayan quedado, porque me consta que están más tiempo fuera de su casa que dentro. Y sobre todo, agradecer la oportunidad de poder compartir la visión de las cosas. Creo que en este país nos falta mucho mirar hacia afuera. Hacemos muchas veces los análisis de manera endogámica, nos miramos lo que nos pasa, lo que sufrimos, pero poco miramos hacia afuera para ver cómo se están viviendo estas cuestiones en ámbitos muy cercanos y por lo tanto tener una visión mucho más global de la situación que nos permita también armar propuestas que sirvan para solucionar los problemas de la gente. Sobre todo porque estamos en una etapa donde si ya lo teníamos claro, más claro es ahora que solo no podemos hacer nada, que el mundo se ha transformado de tal manera que cualquier elemento, cualquier alternativa, cualquier proyecto transformador ya no tiene que ser un proyecto transformador local, sino tiene que ser un proyecto transformador global. Alguna gente desde Industriol, yo desde el poco tiempo que llevo participando en las reuniones del Comité Ejecutivo de Industriol, creo que tenemos y hemos dedicado muchos esfuerzos, ellos más, que llevan más tiempo, pero hemos dedicado muchos esfuerzos a una cuestión. Es a tratar de convencer, y más que convencer, de hacer ver al conjunto de los sindicalistas, de los diferentes ámbitos sindicales del norte y del centro de Europa, que lo que estaba pasando en los países del sur de Europa hace 5 años no era un hecho aislado, ni solamente recurrible y recurrido a ese espacio de terrenal. No era un problema de España, no era un problema de Grecia, no era un problema de Italia, no era un problema de Francia, era un problema de configuración de un nuevo modelo de Estado social, era la configuración de la ruptura del consenso de la construcción del Estado social en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo era la decisión de los poderes económicos y financieros mundiales de que era mucho mejor acabar con los derechos de pocos millones de europeos a que miles de millones de trabajadores y trabajadoras explotadas en el resto del mundo vieran eso como un ejemplo, vieran eso como un objetivo, vieran eso como una meta. Esa es la partida grande, esa es la partida que nos estamos jugando en estos momentos y la gente de izquierdas, que creo que nos une una visión muy internacionalista y sobre todo no solamente de solidaridad, sino de construir proyectos transformadores a nivel mundial, creo que lo tenemos que tener presente y ser un elemento central de nuestros debates allí donde estemos. Creo que hemos empezado a convencer a los compañeros y compañeras de los sindicatos de los países nórdicos, de los sindicatos alemanes, de los sindicatos que hasta este momento dudaban de apostar por una propuesta en el ámbito europeo que pusiera en tela de juicio lo que se estaba haciendo y sobre todo estableciera propuestas de cambio y transformación. Para nosotros hoy es un día importante. Quizá el manifiesto que hemos presentado esta mañana no recoja todo lo que nos hubiera gustado que recogiera. Ha sido un debate intenso durante muchos meses, pero hemos conseguido por primera vez situar una propuesta del conjunto de todos y cada uno de los sindicatos europeos del ámbito del metal, de la química y del textil, de toda la franja sindical que conforma Industriol, para trasladarlo al ámbito político de cara a unas elecciones generales. Un manifiesto que tiene un elemento central, el configurar y entender que la salida de la crisis pasa por un elemento, y lo situaba Nico: cambiar la visión financiera de la economía por la visión productiva de la economía. Las finanzas tienen que ser un servicio para la producción de bienes, para la producción de derechos, para la producción de garantías sociales. No se puede convertir en el elemento central. Esa también es el elemento central que tratamos de situar. Necesitamos industria, porque la industria es la que transforma, la industria es la que produce y sobre todo porque la industria pensamos que es el elemento central para generar el motor suficiente y el tractor suficiente para que el conjunto de sectores puedan ponerse en marcha y sobre todo generen empleo. La crisis es cierto
que a nivel macroeconómico tiene signos de cambio. Pero lo que menos cierto es que crisis se llama única y exclusivamente al sufrimiento de la gente. Por lo tanto, hasta que la gente no deje de sufrir y hasta que la gente tenga que estar pasando penalidades, la crisis subsistirá. Y por lo tanto, situar como elemento central de referencia a todo el arco parlamentario, a todos los partidos políticos que se presentan a estas elecciones, de que hay un proyecto, de que creemos que ese proyecto que trata de generar más empleo y más industria en el conjunto de Europa con el objetivo de generar ese empleo necesario para Europa, tiene que ser un elemento central de los programas electorales. Y creo que hay otro elemento también importante, que hemos sido capaces de debatir, de discutir, y creo que también se empieza a entender. La industria no es contradictoria con el desarrollo sostenible del planeta. La industria no es un elemento a combatir frente a las políticas medioambientales. Toda la gente que estamos en la industria tenemos claro que el futuro de la industria es una industria limpia, sostenible, eficiente y con gran valor añadido. Y esa industria la que queremos conseguir, y creo que también se empieza a entender y empezamos a encajar dentro de Europa un discurso único. A mí, algunas de las intervenciones del representante de Batefika, el representante de los verdes alemanes, creo que van en esa línea. Necesitamos industria eficiente, necesitamos industria de valor añadido y sobre todo necesitamos la industria para el proyecto europeo. Y por encima de la industria necesitamos cambiar el marco europeo. Nosotros tenemos claro lo que ha pasado en España, lo hemos diagnosticado, lo hemos analizado, sabemos que además aquí en España se ha dado una doble crisis, la producida por la construcción y la industria especulativa inmobiliaria, que además nos ha llevado a tener un índice de desempleo mucho mayor, porque veníamos arrastrando una situación de destrucción del tejido industrial ya de hacía décadas. Que se ha utilizado eso como excusa para desmontar el Estado social, para desmontar el derecho del trabajo, y sobre todo y por encima de todo para generar la desafección política e institucional y de las organizaciones. Creo que ese es el mayor riesgo. Siendo los otros riesgos graves, el mayor riesgo es que la gente piense que no hay alternativas y que la política no resuelve las cosas. Porque si alguien piensa que esto se arregla yéndose a su casa o manifestándose, pero no convirtiendo esa manifestación y esa reivindicación en organización, en propuestas y en consolidación de un proyecto, y por lo tanto las elecciones generales acaban con índice de abstención como los que se está presumiendo, no somos nada, no podemos llegar a nada. Necesitamos convertir esa desafección política que intentan inculcarnos, de que todo el mundo es igual, de que todas las instituciones son igual, que los partidos no valen para nada, que los parlamentos no valen para nada. Tenemos que convertirlo en lo contrario. Es necesario ahora trabajar para que la izquierda tenga mayoría en esas organizaciones, porque esas organizaciones son las que hacen las leyes. Somos sindicalistas y todos sufrimos en nuestras carnes cuando se nos acusa de parte integrante de las causas y las consecuencias de la crisis. Y cuando se nos exigen soluciones que no podemos dar porque nosotros no legislamos, porque nosotros no regulamos y porque esa legislación y esa regulación la hace del Parlamento. Por lo tanto hay que cambiar los parlamentos para cambiar la situación de las cosas, para transformar las cosas, y a partir de ahí creo que es importante intentar combatir la desafección e intentar combatir el asentismo. Mirad, vamos a tener dos elementos bajo mi punto de vista centrales. Por una parte, neutralizar un discurso que cada vez va a ser más intenso y más machacón, de que los datos macroeconómicos ya ponen el horizonte en la recuperación económica. Y por lo tanto eso significa que era necesario hacer lo que se ha hecho para salir del hoyo y poder ponernos en situación de movimiento. Ese es el principal problema que tenemos. Que se avale a través de una campaña mediática con 4 datos macroeconómicos que posiblemente sí sirvan para los economistas académicos, pero no valen para la gente, que se avalen las políticas del Partido Popular. Y por lo tanto lo principal es decir que no hacía falta todo este sacrificio al que se ha sometido a la población para llegar donde se ha llegado. Porque había otras maneras, había otras formas, y además donde se ha llegado es más de lo mismo, que no resuelve el problema de la gente, y esa es la crisis que tenemos que resolver. Hoy sale la cifra del paro. Se han creado 17.000 empleos. Que para 6 millones de parados, tú fíjate que sí. Pero es que uno de los problemas es que de esos 17.000 empleos, no ya solo que el 92% sean temporales, y no sé cuántos parciales, no tengo el dato, pero no sé cuántos parciales y cuánto tiempo completo. El problema es que 13.000 y pico son de la construcción,
que se sigue perdiendo empleo en la industria, que se sigue perdiendo empleo en el tejido productivo. O sea, que volvemos a cometer los mismos errores, y alegrándome mucho de que se hayan generado los 13.000 empleos en la construcción, pero empezamos a cometer los mismos errores de intentar resolver la crisis con los elementos que nos han producido el elemento central de nuestra crisis. Y para ir terminando, me voy a referir a un elemento que también me parece importante, y sobre todo me parece importante aquí en este foro. En la socialdemocracia se ha quedado sin proyecto. Una socialdemocracia que funciona teóricamente bien cuando las cosas van bien en el modelo económico porque hay superávit para desplazarlo hacia algunas políticas sociales, en el momento en que el modelo económico no da, se le acaba el discurso, porque el modelo económico es básicamente el mismo y por lo tanto tenemos otro problema añadido. Tenemos un problema, pero también tenemos una ventaja, que nosotros tenemos un modelo económico diferente y también tenemos un modelo social diferente, y por lo tanto también tiene que ser una serie de identidad de Izquierda Unida. Tratar de situar nuestras propuestas y nuestras alternativas, pero como decía Costás, desde la ilusión y la esperanza. Nosotros no podemos caer en el discurso victimista, ni podemos caer en el discurso derrotista, de que cada vez las cosas van peor. La gente quiere ilusión, la gente se va a agarrar como un clavo ardiendo para salir del pozo en el que está metido de la depresión. Somos la gente que tenemos que inculcar, inyectar ánimo e ilusión a la gente. Las cosas se pueden cambiar. Europa es más necesaria que nunca. Esta Europa no. Por eso yo estoy de acuerdo con lo que decía cuando se ha presentado el acto Antonio, de que estas elecciones tienen que ser unas elecciones constituyentes para modificar el Tratado de la Unión Europea. Y ese tiene que ser el discurso de la izquierda de este país, de la izquierda europea. Creo que se están haciendo bien las cosas en el ámbito de armar un discurso bastante global en el ámbito europeo para presentar una opción y una propuesta seria desde la izquierda con un proyecto serio y transformador. A estas alturas todo el mundo es consciente de que los países que tenemos, la deuda que tenemos, no la vamos a poder pagar, ni a los intereses en la que nos la han puesto. El caso de Grecia es de escándalo, como decía Nico, pero es que tampoco vamos a conseguir la limitación de déficit que nos ha impuesto. Por lo tanto, tenemos que trasladar de que no podemos seguir situados en la limitación que nos marca la Troika, no podemos seguir situados en unas limitaciones y en un techo presupuestario que ahogue cualquier impulso que se quiera dar para reactivar la economía de este país, porque al final, si no tenemos reactivación económica en este país, difícilmente conseguiremos incrementar el empleo, porque la exportación no da para más. No tenemos un tejido productivo, un tejido empresarial que sea capaz de desarrollar más exportaciones. Las exportaciones y la balanza comercial se han equilibrado porque han bajado mucho las importaciones, y las exportaciones las han hecho las pocas empresas que tienen capacidad para hacerlo. Por lo tanto, necesitamos reactivar la economía y necesitamos trabajar para eso. Necesitamos cambiar la gobernanza de la Unión Europea, necesitamos una política fiscal europea, necesitamos una política energética europea, necesitamos una política fiscal europea, necesitamos una Europa construida para los ciudadanos y ciudadanas, para los trabajadores y trabajadoras. Ese es el reto que tenemos en las elecciones. No sea que por la bulia o por el asentismo de la gente y la extensión de la gente, al final esa Europa la construya la extrema derecha, la siga construyendo la derecha, y lo que es peor, que la siga construyendo la derecha y la extrema derecha en el plano social, y la siga dirigiendo el capitalismo más feroz desde el propio ideológico. Por eso será la economía que algunos quieren, que es gobiernan las empresas y eliminan la democracia a los ciudadanos. Economía sin democracia, eso es lo que nos estamos jugando. Lo estamos jugando no solamente en España, lo estamos jugando en el conjunto de Europa, y por lo tanto eso es una batalla de todos y todas las que en el conjunto de Europa tenemos una visión de izquierdas, una visión transformadora y una visión internacionalista. Yo, mucho ánimo para estas elecciones, mucha ilusión a la gente que decide que se pueden cambiar las cosas, y sobre todo animar a que en estas Izquierda Unida puede jugar un papel importante en el conjunto del partido de izquierdas europeo, y que seamos un referente para las próximas elecciones en este país, y por lo tanto sean momentos de cambio y de transformación social.